Bueno, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este maravilloso espacio, este Pragmatalk, donde vamos a ver un poco sobre la creación de videojuegos en Flutter, ¿cierto? Una introducción un poco dinámica, un tema un poco práctico, donde vamos a ver pues como algunas cosas muy prácticas y pues vamos a aprender a crear nuestros propios videojuegos, ¿cierto? Vamos a tener es una introducción. Recuerden que hacer videojuegos es un tema muy amplio, pero pues vamos a intentar abarcar como las cosas más esenciales a la hora de crear un videojuego con el maravilloso framework de Flutter. ¿Listos? Les voy a compartir por aquí pantalla y me confirman que la estén viendo. Ahí estamos viendo, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, introducción a videojuegos en Flutter. No vamos a ver muchas diapositivas, no se preocupen, va a ser algo bastante práctico. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es la ejecución, la creación, ¿cierto? De videojuegos en Flutter utilizando pues, Flutter en sí, ¿cierto? ¿Qué es Flutter? Para de pronto los que apenas están iniciando en este mundo. Básicamente es el framework creado por Google que utiliza el lenguaje Dart para la creación de aplicaciones multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos crear aplicaciones para cualquier tipo de plataforma y cualquier tipo de estilo, y eso quiere decir que el videojuego que vamos a crear hoy lo pueden ejecutar en cualquier plataforma que ustedes deseen. Esencialmente, por practicidad, pues yo lo voy a estar trabajando en macOS, ¿cierto? Pero ustedes pueden, los que tengan Windows, pueden trabajarlo en tipo Windows, o los que manejen pues cosas diferentes, pueden manejarlo si quieren en web y también les va a funcionar perfectamente, ¿cierto? Ya en mobile, ¿por qué no nos vamos a enfocar hoy? Por el tema de que voy a utilizar teclas para el movimiento. Entonces, si quieren hacerlo en mobile, pues tienen que agregar ustedes mismos los botoncitos para el movimiento en la pantalla. Que eso pues ya es tema de Flutter en sí. Y vamos a utilizar Flame. ¿Qué es Flame? Flame es un motor de juegos 2D para Flutter, que facilita básicamente la creación de videojuegos con algunas herramientas para gráficos, sonidos, entradas de usuario, etcétera. Entonces estos dos se combinan para potenciar todas las capacidades de Flutter en la creación de videojuegos. Ojo, Flame es una herramienta creada a partir de Flutter, por lo tanto, todo lo que vamos a hacer lo podríamos hacer de manera nativa en Flutter, pero pues vamos a aprovechar estas maravillosas herramientas. ¿Listo? Entonces, vamos a eso, a lo que sería el icon. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Visual Studio Code, o pues también si lo pueden trabajar en Android Studio, o quienes de pronto estén pues no tengan instalado el framework, pueden hacer uso de sap.rum. Ahí por el chat les estoy compartiendo el link, ¿cierto? Así buscan en Google y ahí pueden crear un proyecto para trabajar desde la web. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer primero entonces? Pues efectivamente vamos a crear primero un proyecto en Flutter. Creamos un proyecto, aquí escogemos dónde guardarlo y le ponemos un nombre. En este caso se va a llamar Game Pragma Talk. Muy bien. Y creamos nuestra interfaz, ¿cierto? Básicamente, cuando creamos nuestro proyecto, estamos creando un proyecto básico de Flutter. O sea, no estamos metiéndole muchas más cosas, no estamos creando nada adicional. Es un proyecto en Flutter sencillo que tiene su main, ¿cierto? Y lo demás. Entonces, para poder crear videojuegos, necesitamos esa caja de herramientas que es Flame. Por lo tanto, vamos a añadir una nueva dependencia, ¿cierto? Esa nueva dependencia es Flame. Para los que no saben agregar una nueva dependencia, pues aquí en el pushback.jam aparecen dependencies y ahí podemos agregar la dependencia o la caja de herramientas que vamos a usar. Esta caja de herramientas la encontramos en push.dev, ¿cierto? Si yo busco push.dev y dentro de push.dev busco Flame, aquí me sale básicamente la versión que debo instalar, ¿cierto? Que es exactamente la que yo acabé de agregar aquí. Ya entonces ustedes lo agregan como mejor les guste. Tenemos esto creado, ya tenemos lo necesario para iniciar con nuestro videojuego.
Entonces, vamos a necesitar una estructura básica de juego. Entonces, voy a tener el main, que básicamente va a ser el punto de entrada del juego, o sea, donde va a estar mi mundo aglomerado. Pero voy a tener adicional una carpeta que va a ser la de players. Y en este caso dentro voy a tener un archivo player.dart. Ahí voy a crear todas las características de nuestro jugador. También voy a tener otra carpeta que va a ser obstacles, que puede ser enemigos, ¿cierto? Demás. Y yo ahí voy a crear un simple obstáculo. Entonces, obstacle.dart. Entonces ahí voy a crear todas esas características propias de mi obstáculo, de eso que queremos evitar. Adicional a estos dos detalles, vamos a necesitar nuestros recursos gráficos. Entonces, aquí en toda la línea externa de nuestra carpeta proyecto de Flutter, creamos una nueva carpeta que se llame Assets. Y en la nueva carpeta vamos a guardar lo que serían nuestras imágenes. Obviamente, ponernos a buscar recursos aquí en vivo, pues nos puede quitar un poco de tiempo. Así que yo les tengo por acá unos enlaces para descargar los recursos que utilizaremos durante el taller. ¿Listo? Entonces se los voy a pasar aquí por el chat para que descarguen esas imágenes que son creadas especialmente pues como para el taller. Pero si ustedes ya tienen algún recurso de sprite sheet, de un background, algo que quieran utilizar, pues lo pueden hacer. En este caso, yo lo que tengo son estas imagencitas. Tengo esta imagencita que va a ser nuestro mundo, nuestro fondo, nuestro background, ¿cierto? Que ahí lo tenemos. Y tenemos este archivo que es básicamente un sprite sheet, que es como las imagencitas de animación que va a tener nuestro personaje, ¿cierto? Esto como tal, como les digo, ustedes pueden buscar sus propios recursos. ¿Listo? Muy bien. Eh, Vamos a agregar estas imágenes entonces, estas dos imágenes que les mostré, que les dije que descargaran, las vamos a agregar a nuestra carpeta de assets. Pero no netamente en assets, sino que dentro de assets vamos a crear una nueva carpeta que se llame imágenes y ahí vamos a agregar estas dos imágenes. ¿Por qué en esa? Porque Flame de por sí internamente reconoce las imágenes que vayamos a usar siempre y cuando estén guardados en esta dirección, assets/image. Y aquí, si ven, este nombre es un poco complicado, el del sprite sheet, te lo voy a cambiar aquí por player.png. Listo. Tenemos nuestro mapa, tenemos nuestro player y obviamente dentro del puspec.jam nos toca añadir al proyecto dichas imágenes, ¿cierto? Me dicen que una imagen no se encuentra. Mira, aquí yo acabo de abrir ese enlace y sí me abre la imagencita. Yo M no sé si, a ver, yo veo. Sí, ¿será que puedes reenviar tú los enlaces, Dolph, pero en el chat de Zoom pones la opción de enviar a todos? Es que yo Ok, lo copié y lo pegué y de pronto fue error mío, quizás. listo, ahí lo volví a enviar. No, pues exactamente el que él mandó, no sé. Ujú. Igual, Ya tuve que copiar el enlace completo. sí, cópienlo, cópienlo, lo Ujú. peguen. Y ahí simplemente suben las cositas. Listo. Muy bien. Entonces, Listo. descargan las imágenes, continuamos. Y toca dentro del proyecto, dentro de nuestro puspec.jam, agregar dichos recursos. Entonces aquí agregamos assets y agregamos assets dos puntos y las rutas donde tenemos todos nuestros recursos. ¿Listo? Son muy pequeñas las letras. Correcto. Control más. Así se ven mejor. Muy bien. Continuamos entonces. Agregamos los recursos, assets, ¿cierto? Donde vamos a tener nuestras imágenes. Y ya con esto, con solo descargar dependencias, pues ya vamos a poder utilizar nuestros recursos. Listo. Entonces, ahora sí entramos en detalle. Entramos a crear nuestro videojuego porque ya tenemos la estructura y ya tenemos nuestros recursos. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro del main es que vamos a crear nuestro mundo de juego.
Entonces, en este caso, voy a crear una clase que se va a llamar Game World, que es nuestro mundo de juego, y va a extender de Flame Game. Esta es nuestra caja de herramienta. Al yo decirle que extienda de Flame Game, ya automáticamente le estoy diciendo, ve, vos vas a hacer un videojuego, ¿cierto? Bajar el tamaño de Dolph. Ah, bueno, ahí ya vale, me colaborará con esa De parte. una. Ujú. Muy bien. Entonces, el Game Board vamos a extender de Flame Game. Básicamente, Flame Game es nuestra herramienta, la que acabamos de agregar, y esta nos va a ayudar como recurso para añadir todas aquellas propiedades, métodos y demás que tiene los videojuegos, ¿cierto? Entonces, con solo decirle Flame Game a nuestro mundo, ya con eso le estamos diciendo, usted es un videojuego, usted tiene recursos para videojuegos. ¿Y qué es lo primero que hacemos en un videojuego? Pues cargar, ¿cierto? Recargar los recursos, cargar los recursos. Entonces, para eso utilizamos un método que se llama un load. Si ven, es un override porque viene propio de Flame Game. Entonces, aquí siempre vamos a poner todos los recursos propios que se van a cargar antes de iniciar nuestro videojuego. ¿Listo? Siempre nuestro videojuego. Entonces, por lo tanto, vamos a agregar primero que todo un background. Entonces voy a crear un final que se va a llamar background y va a ser igual a rectangle, rectangle component, punto y coma. Y dentro del rectangle component le decimos el tamaño, que es size, dos puntos. Y dentro de esa le vamos a decir el tamaño de ese rectángulo que va a ser nuestro fondo. Ojo a esto. Así como todo dentro de Flutter es un widget, todo dentro de Flame Game es un componente. Entonces, siempre que queramos añadir algo a nuestro juego, tiene que ser un componente. Ya vamos a ver viendo a medida que avancemos en este videojuego que todo lo que vamos a estar agregando va a ser un componente y les voy a explicar diferentes componentes que podemos agregar. En este caso, un rectangle component, que es un rectángulo simplemente. Size, el tamaño de ese rectángulo. Resulta que FlameGame tiene algunas propiedades que se pueden utilizar libremente. En este caso, también tiene la propiedad size. ¿Qué quiere decir cuando yo le asigno a algo esa propiedad size de FlameGame? Que va a utilizar todo el tamaño que tenga nuestro juego. ¿Sí? Y siguiente, podemos utilizar la propiedad Paint para darle un color. En este caso, entonces utilizamos Paint, la propiedad Paint, ¿cierto? Que es de Dark UI, punto color, y ahí le asignamos cuál queremos que sea el color de fondo. Yo en este caso no quiero que sea ese azul, quiero que sea uno gris, uno verde, por ejemplo. Y con esto ya creé ese componente, un componente rectangular que va a ser mi fondo. ¿Cómo añado ese fondo al juego? Pues existe otro método propio de Flame Game que es add. Y dentro de este add, fíjense que me recibe un componente, porque todo dentro de Flame Game que vayamos a agregar al juego tiene que ser un componente. Por lo tanto, aquí le mandamos el background. ¿Sí? Ya con esto creé mi fondo. Hasta ahí tenemos un fondo que es de color verde. ¿Cómo llamo a este Game World desde mi main? Facilito. Lo único que tengo que hacer es decirle a RunApp que va a recibir un Game Widget. Y ese Game Widget a su vez me recibe un game, que ese siempre va a ser mi mundo, el mundo que estoy implementando. Entonces aquí sería Game World. Con tener esta configuración, si yo corro en este momento, aquí le pongo que voy a correr en MacOS y le doy en debug, en este momento me va a correr entonces esa primera pantalla que va a ser mi background. Listos, ahí vemos que está corriendo. Vamos un segundito. Un segundito. Ok. Y entonces nos va a crear entonces nuestra pantalla, ¿cierto? Nuestra visualización de lo que sería nuestro fondo. Va a ser simplemente un fondo verde muy, muy, pues es un color sólido,
pero pues nos va a servir porque en algún momento de pronto no queremos necesariamente crear un fondo que sea una imagen o un estilo de componente, no, pues algo rápido. Y cabe aclarar que claramente se demora cuando estás creándolo por primera vez, cuando estás ejecutándolo por primera vez, pero una vez lo ejecutes, ya puedes tenerlo abierto y recordemos que utilizar las propiedades, las propiedades del hot reload. Entonces, fíjense que ya me creó mi ventanita con mi fondo totalmente verde, lo que quiere decir que ya tengo un avance de mi videojuego y es que tengo un fondo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar como fondo esa imagen que descargué, mi mapa, ¿cierto? Entonces, lo que toca hacer es, en vez de rectangle component, lo que hacemos es decirle que va a ser un sprite component. Entonces, cambiamos por sprite component. Sprite component me recibe tamaño, pintura por si la imagen no carga, pero también me recibe un sprite. Y sprite es la imagen que yo le voy a agregar. En este caso, como tiene que cargar la imagen, le doy un await y llamo al método loadSprite. Y aquí le mando el path. Como les digo, ya de por sí Flame Game reconoce la ruta assets/image. Por lo tanto, yo solo le tengo que decir map.png. Aquí me da el error en await. ¿Por qué? Porque la función tiene que ser asíncrona. Entonces le decimos que añada async y ya con eso guardamos, recargamos y ahí ya tenemos mi fondo agregado. Listos, ya tengo mi fondo agregado. Claramente podríamos jugar de diferentes formas, pues como con el tamaño, ponerle un tamaño específico de pronto a la pantalla, al videojuego en sí. Pues hay muchas formas pues como de jugar con eso, pero pues por ahora vamos a dejarlo así, ¿cierto? Ya tenemos nuestro fondo, ya tenemos nuestro background, nuestro mundo. ¿Qué nos falta entonces agregar? Vamos a agregar el personaje. Nos metemos a nuestro personaje y vamos a crear la clase player. Esta clase player va a extender, ojo, ya no extiende de Flame Game porque esto no queremos que sea otro juego adicional, ¿cierto? Queremos que sea algo que vamos a agregar al mundo que tenemos. Y si es algo que vamos a agregar al mundo, entonces por lo tanto debe ser un componente. Entonces, ya, si yo quiero que sea una imagencita, pongo entonces sprite, como ya aprendimos, sprite component. Si yo quiero que sea un rectángulo, rectangle component, si yo quiero que sea un círculo, pues ya ustedes ven que se puede jugar con todo tipo de componentes. Si se escriben component, por aquí les muestran los diferentes tipos de component que tienen círculo, sprite, bueno, mucho, ¿cierto? Que ustedes van a poder seguramente después cacharrearle. Pero en este caso, yo quiero que sea una animación. Entonces, le puedo decir sprite animation component. Con esto ya automáticamente él va a hacer una animación, o sea, lo que tenemos que configurarle va a ser una animación. Pero pasa algo, este Sprite Animation Component es solo si queremos una animación, ¿cierto? O sea, si solo un movimiento, por así decirlo, como que el personaje solo se le muevan las orejas o algo por el estilo. O solo tiene una animación que es siempre corriendo. Ya en ese caso sí sería una sola animación. Pero ¿qué pasa si queremos varias animaciones? Por ejemplo, una para cuando esté quieto, otra para cuando esté corriendo, otra para cuando esté saltando. Entonces, en este caso utilizamos Sprite Animation Group Component. Con esto le podemos decir, ves, un conjunto de animaciones que va a tener mi personaje. ¿Listo? Como ustedes vieron en la imagencita de Player, aquí tenemos varias animaciones. Por lo tanto, vamos a dejar el group component. Pero ya ustedes saben que si quieren solo una animación, pues aquí les voy a explicar cuál va a ser la diferencia entre group y sin el group. Bueno, ya tengo mi componente, mi clase componente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cargar la información. Entonces, como voy a cargar la información, entonces le doy onload. Muy bien, onload.
Y básicamente vamos a cargar todos los componentes que requeramos para este caso en específico. ¿Listo? Primero, vamos a cargar las animaciones. Entonces, await, le ponemos el lacing para que no haya problema. Y le ponemos acá, eh, guión bajo load animations. Vamos a llamarla así. Obviamente, esto es un método que no está creado. Vamos a crearlo. Entonces, le damos crear método. Y en este método, lo que vamos a hacer es, primero, cargar la imagen. Cargar la imagen que tiene nuestra animación. Entonces le decimos final sprite sheet igual a. Y entonces aquí lo que vamos a recibir es un sprite sheet. ¿Qué es un sprite sheet? Un sprite sheet es una hoja, una imagen que tiene varias imagencitas para generar el movimiento. Aquí yo tengo una que ya me genera varios movimientos. Miren que una es como cuando está mirando hacia el frente, otra hacia atrás, uno hacia un lado y hacia el otro, ¿cierto? Entonces, son varias. Existe la ocasión en la que si ustedes buscan recursos pueden encontrar que sean varias imágenes. Por ejemplo, que haya una imagen que sea solo para el movimiento, otra imagen que sea solo para el salto, otra. Aquí las tenemos todas en una, pero existe esa posibilidad. En ese caso, ustedes tienen que crear varios sprite. Entonces, en este sprite voy a cargar mi imagen. Entonces, aquí precisamente me dice, ¿qué recibes? Imagen. Entonces, image, dos puntos y tenemos que cargar la imagen. Entonces, await game punto load, punto image, perdón, punto load. Y aquí le decimos cuál imagen es la que yo quiero cargar. En este caso, player.png. Hasta aquí me sale el error de el await, porque tiene que ser asíncrono, y de game. De game me está saliendo error. ¿Por qué? ¿Y de dónde salió eso? Resulta que yo quiero que las imágenes las cargue ¿quién? El mundo, porque el mundo es el que los va a usar. Entonces, cuando yo utilizo la palabra reservada game, estoy haciendo referencia al mundo al que pertenezco. Pero el player hasta este momento no sabe a qué mundo pertenece. Entonces, por lo tanto, aquí creamos un mixin haciendo un with, diciéndole has game ref. Y le podemos poner entre llavecitas a qué mundo hacemos alusión. Entonces, game world. Entonces, con esto, fíjense que ya game deja de tener error porque ya sabe que cuando llamo a game estoy haciendo referencias a mi mundo. Entonces, le estoy diciendo, ve, mi mundo, coja las imágenes y cárgueme el player.png. Luego, CRC size me recibe es el valor de cada frame que tiene mi imagen, ¿cierto? En este caso, fíjense que mi imagen tiene varios frames. Esperen que la puse. Me toca darle clic otra vez. Eso. Tiene varias imagencitas, ¿cierto? Cada uno de estos cuadritos donde está el personaje es un frame. Entonces yo tengo que decirle de qué tamaño es ese frame. En este caso, yo sé pues ya de qué tamaño es de por sí, pero si ustedes se meten a la imagen y le dan información, pueden ver que es de 192 por 192. Entonces 192 dividido 4 da 48. Por lo tanto, cada cuadrícula es de 48 por 48. Entonces aquí utilizamos vector 2 y le decimos 48,48. Vector 2 es un vector de dos valores para dar definición matemática de cuál es el valor en X y cuál es el valor en Y. Algo simple, es un vector, ¿cierto? Y ya con esto cargamos la imagen. Como les digo, aquí es porque yo en esta imagen tengo todos mis spreadsheets. Pero si ustedes tienen varias imagencitas, cada una con un spreadsheet, pues cargan diferentes imagencitas acá. Ahora creamos la animación. Aquí viene la diferencia entre el group y sin el group, ¿cierto? ¿Cuál? Yo aquí uso la palabra reservada animations, ¿sí? Igual, y le voy a decir cuáles son las animaciones. Si no estuviera utilizando group, entonces tendría que utilizar la palabra reservada, es animation, y no le mandaría un mapa, sino que le mandaría una sola animación. ¿Listo? Entonces, en este caso, como es animations, le voy a mandar un mapa con diferentes animaciones. ¿Qué me recibe?
Primero, una clave. ¿Cómo voy a identificar a esa primera animación? La primera animación va a ser idle, que es cuando está totalmente quieto. Y entonces llamo a la variable que tiene cargada mi imagen y le digo spritesheet.createAnimation. Llamo a Create Animation y me recibe la fila en la que está mi animación. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar la cero. La cero es la fila donde está la animación de cuando está quieto, que es la imagencita uno y la 2. Entonces, row cero. Step time, ¿cuál va a ser el tiempo, el lapso de tiempo entre las animaciones? En este caso yo le voy a dar 0.1 por ahora, porque no sabemos todavía con qué velocidad nos va a surgir y si va a ser positivo o no. Y luego me recibe from y to. Desde qué imagen hasta qué imagen va a ser la animación. En este caso yo le digo desde la cero hasta la 2, ¿cierto? Siempre en tú pongan, o sea, por ejemplo, si la imagen es la cero y la uno, pongan entonces que hasta la 2, o sea, porque pues así reconoce como cuál es el límite al que debe llegar. Listo. Ahí ya creé la animación de idol. Entonces, asimismo, ustedes pueden crear las diferentes animaciones. Por ejemplo, está la animación del left, que es cuando camine hacia la izquierda. Entonces, aquí le decimos, dame un segundo que esto me está molestando. Eso. La de left sería la 3, o sea, la columna 2 y sería desde la 2 hasta la 4. Eh, Luego sería la de right, y aquí ponemos columna right, es que columna 0, 1, 2, 3, 3. Y sería desde la 2 hasta la 4. Yo sé que ídolo hay también ídolo en diferentes posiciones. Hay ídolo a la izquierda, pero no, voy a utilizar siempre la misma. ¿Cierto? Como para igual por cuestiones de tiempo. Como les digo, hacer un videojuego consume bastante tiempo. Aquí sería entonces up y falta down, ¿cierto? Down. Entonces, para tener los movimientos a las diferentes. Entonces, up es cero. No, cero es down y uno es up. Y normal, de la 2 hasta la 4. 2 hasta la 4. Con esto ya cargamos entonces las animaciones. Ahora utilizamos la palabra reservada current para decirle cuál va a ser la actual animación que voy a usar. En este caso va a ser la idle. Entonces, entre comillas, le mando idle. Para que ya el current internamente busca en animaciones cuál es la clave de que le mandé y busca pues cuál es la animación que quiero cargar. Solo con esto ya cargué las animaciones. Me faltan dos detallitos. Ya cargué las animaciones, pero me falta crear propiedades propias del personaje, ¿cierto? ¿Como cuáles? Primero, el tamaño. Si bien ya sabemos que el tamaño del personaje es de 48 por 48, yo aquí a la palabra reservada size, con un vector 2 le puedo cambiar el tamaño para que se vea más pequeño o más grande. Por ejemplo, le puedo poner 128 por 128 y se va a ver mucho más grande, ¿cierto? Y la posición. Este posición es la posición inicial de mi personaje, porque seguimos en cuando cargue el mundo, ¿cierto? Entonces, posición, por ejemplo, le voy a poner game.size, o sea, el tamaño del mundo, en punto X dividido 2. Y aquí ponemos lo mismo, pero en Y, para decirle como que, ¿dónde? Pues en todo el centro aparece, ¿cierto? Con esto le estoy diciendo, ve, la posición inicial va a ser en la mitad de X y en la mitad de Y. Entonces va a quedar en todo el centro. ¿Cómo probamos si esto es correcto? Venimos a nuestro main. Aquí colocamos final player es igual a player, a la clase player. Y hacemos un add de player. Y así añadimos este otro componente. Si guardamos y recargamos,
Debería salirnos nuestro personaje. Ahí está. ¿Ven que aparece mi personaje ahí? Si se fijan, de pronto la animación del idol está muy rápida. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, en la parte de animación que le dimos el step time, le podemos bajar, por ejemplo, a 0.5. Y ahí ya está demasiado lenta. Pero bueno, la idea es que ustedes jueguen un poquito por eso. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Ya tenemos nuestro personaje. Como les digo, acá podemos hacerlo incluso más grande. Por ejemplo, le puedo poner 200 por 200 a mi personaje, recargo, y fíjense que mi personaje va cambiando el tamaño. En este caso, yo creo que 128 por 128 apenas era. Eso. Tenemos nuestro personaje. ¿Qué continuamos aquí? Darle movimiento a mi personaje. Listo. Eh, Vamos entonces a nuestro player. Y bueno, ¿cómo le agregamos movimiento? Sencillo, hay diferentes tipos de movimiento que le podemos agregar. Podemos ponerle que cuando le dé tap en algún punto, vaya el personaje a ese punto y cosas así. O sea, podemos jugar mucho con eso. En este caso, voy a hacerlo por teclitas, ¿cierto? Que cuando la presione teclas, pues cambia el movimiento. Pero pues recuerden que esto es una base para que ustedes ya ahí arranquen. Entonces, ¿cómo le agregamos esa parte? Entonces, lo primero es habilitarle el teclado. Entonces, aquí hacemos coma en el mixing y le decimos keyboard handler. Y con eso permitimos básicamente que nuestro personaje pueda utilizar las teclas. ¿Cómo utiliza las teclas entonces? Nosotros podemos crear aquí debajo un método, utilizar un método propio de ellos que es onKeyEvent. El onKeyEvent me va a detectar cada vez que hay un evento en teclas, yo entonces comparo cuál fue la tecla que se presionó y acorde a eso, entonces hago una acción, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer un ejemplo rapidito y es, si key preset punto contain, o sea, si el evento, la tecla que presioné contiene logical keyboard key, keyboard key, punto KW, por ejemplo, entonces que haga un print diciendo que es arriba. ¿Sí? Entonces, con esto yo le estoy diciendo, si cuando ocasiona el evento, las teclas presionadas contienen W, entonces haga un print arriba, ¿cierto? Y así hacemos un else if con cada una. Entonces, por ejemplo, que si presiono la S sea abajo, eh, luego que si presiono la A sea de la izquierda, que si presiono a la D sea a la derecha y pues ahí ya tengo las diferentes posiciones, ¿cierto? Con W, con S, A y D. Ahí me está saliendo pues unos cositas con el prim, pero pues eso ya es por la utilidad que tiene, ¿cierto? Te recargamos y veamos. Esta es mi consola, lo de aquí abajo. Si yo presiono las teclas W, S, D, pues la estoy presionando en este momento y no aparece nada. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que yo le estoy diciendo a mi player que va a utilizar este evento de teclas, él no se manda solo. Nosotros siempre tenemos que pedirle permiso a nuestro mundo para utilizar esas cosas. Entonces, por lo tanto, aquí dentro del stance hacemos un mixing with y le decimos has keyboard handler components. Con esto le estamos diciendo, el juego tiene comportamiento de teclas, por favor, acéptalo. Entonces al juego ya no le queda otra que aceptarlo. Entonces, ahora sí, si presiono W, ahí ven que me imprimió arriba, abajo, derecha, izquierda, y así. Ya vemos pues que funciona. Ahora, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ya que me funcionan las teclas, vamos a añadirle una funcionalidad a eso. Entonces, para añadirle la funcionalidad, voy a hacer dos cositas. Primero,
Déjenme quitar esto que siempre se agrega aquí y le decimos que agregue es eh, service, ¿sí? Para los teclados, service. Si ingresan material, también les funciona perfectamente. Ok, añadimos aquí en nuestro juego, aquí antes del unload, dos variables que vamos a utilizar durante el juego. La primera es un vector 2 que va a ser velocidad, velocity, y lo vamos a inicializar en cero. Y vamos a tener otro vector 2 que va a ser movimiento, movement, y también lo inicializamos en cero. Porque estas dos, movimiento me va a indicar hacia qué dirección estoy proyectando el movimiento. Velocidad es la velocidad que le aplico a mi personaje cuando se genere ese movimiento. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, dentro de cuando vamos a generar ya movimientos, animaciones más particulares dentro del juego y demás, Flame Game tiene otra de estas, cada componente tiene otra de estas métodos eh, internos que funcionan. Por ejemplo, tienen el update, ¿cierto? El update normalmente funciona para que al final. Update, véanlo ahí. Update tiene un delta de t. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar todas aquellas funciones que queremos se ejecuten cada vez que el update hace un delta de tiempo, ¿cierto? Entonces, cada delta de tiempo, update va a ejecutar todo lo que haya interno de él y nos va pues como a hacer como las respectivas modificaciones. ¿Qué queremos hacer aquí? Entonces, lo primero, yo quiero que cada cierto de tiempo, dependiendo pues, me actualice las animaciones. Entonces, update animations. Y yo quiero que me actualice update movimiento, el movimiento, ¿cierto? Vamos a implementarlo. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el movimiento. Creamos método movimiento. Dentro de update movimiento va a recibir el delta de tiempo. Entonces, double dt. Muy bien. Delta de tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente, la velocidad va a ser el movimiento por la velocidad. Como les dije, movimiento de por sí solo nos va a indicar es hacia qué dirección se está moviendo. Entonces, siempre va a ser o 1 o -1, ¿cierto? Ya sea en X o en Y. Entonces, este valor que vamos a agregar aquí multiplicando el movimiento es con qué velocidad yo quiero que se mueva mi personaje. Vamos a dejarlo en 100 en este momento, pero dependiendo de qué tan veloz o qué tan lento lo requieran, pueden cambiar este valor. Incluso hacerlo parametrizable y que cuando esté pasando por lodo le mermo la velocidad. Pues ya ustedes juegan un poquito con eso. Velocidad es igual a movimiento. Y la posición del personaje es igual a la velocidad por delta de tiempo. Importantísimo esto, ¿cierto? Cada vez que se actualice la velocidad y cada vez que haya un delta de tiempo, yo necesito que mi personaje vaya cambiando de posición. El delta de tiempo es un valor pequeñísimo, 0 punto algo, ¿cierto? O 0,00 algo. Entonces, cada cierta cantidad de tiempo, la velocidad se va a multiplicar por eso y va a quedar también un valor muy pequeñito. Por lo tanto, se le va a sumar a la posición del personaje ese valor pequeñito y así es como vamos a poder ver una trayectoria de movimiento. Entonces, posición. Pero entonces, ¿qué nos falta analizar aquí aparte de que ya podemos actualizar el movimiento? Que todavía no le hemos dicho hacia dónde es el movimiento. Entonces aquí vamos al OnKey Event. Cada vez que se vaya a presionar una tecla, inicializo movimiento. ¿Listo? Importantísimo eso. Entonces, si es arriba, sencillo, movimiento, movement, va a ser más igual a, bueno, digámosle directamente en donde, movimiento punto Y, en Y, que es arriba, va a ser -1.
¿Por qué -1? Recordemos que en la pantalla el Y es negativo hacia arriba, positivo hacia abajo, el X es negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Vamos abajo, entonces decimos móveme en punto Y más igual 1. Entonces así ya le estamos cambiando hacia qué dirección en arriba o abajo, en Y. En este caso, para izquierda y derecha utilizamos móveme pero punto X hacia la izquierda en -1 y hacia la derecha +1. Entonces de esta manera ya tenemos actualizado lo que sería el movimiento. Vamos a probar, voy a comentar esto de la actualización de animaciones, recargamos y veamos a ver. Fíjense que mi personaje se está moviendo acorde a lo que yo presiono en las teclas. Entonces con esto ya ustedes ven que está muy lento. Entonces vienen aquí y le suben la velocidad, por ejemplo, a 200 y recargan. Y ya con esto se mueve mucho más rápido. Entonces ya ustedes pueden jugar un poquitico con eso. Ahora, actualicemos las animaciones, que esta parte es mucho más sencilla. Creamos el método. Para actualizar las animaciones, lo único que tenemos en cuenta es si la velocidad, velocity, es diferente de cero, de vector cero. Esto me lo autocompletó, qué pereza. Bueno, dejémoslo ahí. Si es diferente de cero, entonces va a ser movimiento. Si no, va a poner como current la animación de idle. Ahora analizamos el movimiento. ¿Qué pasa si es diferente de cero? Quiere decir que hay animación, que hay movimiento. Entonces, si es menor, si en X es menor a cero la velocidad, quiere decir que va hacia la izquierda. Entonces le ponemos el current left. Si es mayor a cero, quiere decir que va hacia la derecha, entonces le ponemos el current right. Si es menor a cero en Y, va hacia arriba. Si es mayor en cero en Y, va hacia abajo. Entonces, de esta manera, asignamos el cambio de animaciones. Simplemente current recibe cuál va a ser esa animación a la que queremos cambiar en alguna situación dada. Si yo recargo en este momento, voy hacia arriba, fíjense que se mueve hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, ahí lo hice al inverso. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces ustedes ven que el personaje tiene el movimiento que queremos para nuestro videojuego. Ya ustedes pueden hacer volar su imaginación con respecto a cómo quieren hacer funcionar ahí esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Crear un obstáculo. ¿Sí? Vamos a crear un obstáculo. El obstáculo, entonces, vamos a nuestro clase obstáculo y vamos a crear entonces un class y lo vamos a llamar obstáculo y va a extender. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, ve, no tengo claro cómo, qué tipo de componente va a ser mi obstáculo, quiero yo mismo dibujarlo, ponerle cosas, ustedes van a crear un position component. El position component te va a recibir igualmente las mismas propiedades que cualquier componente, pero hay una salvedad y es que te toca poner un método que se llama render. Vamos a ver, primero, el onload, porque es donde vamos a cargar la información inicial de nuestro componente. ¿Como cuál? Por ejemplo, el tamaño. En el tamaño yo le doy un tamaño a mi objeto. En este caso le voy a decir que sea de 200 de ancho por 100 de alto. Vamos a hacer un rectángulo. Ya enseguida le explico cómo jugar con las figuras y hacer cosas diferentes. También puede ser una imagen, claramente. Ustedes pueden poner un obstáculo como una imagen. Ya aquí Dolph, es. Hola. perdón, qué pena te interrumpo. Es que estoy viendo el chat y creo que hay unas preguntas que es mejor leerlas ahorita que en el final, porque creo que son muy de lo que acabas de decir. Ok, listo. En lo de Carlos Carvajal. Sí, Carlos, claro, es exactamente lo mismo poner más igual -1 que poner menos igual 1. Ya es como porque así me lo está autocompletando el código. Pero es exactamente lo mismo y te va a funcionar exactamente igual. Listo. Y sobre la pregunta de Duan, Duan me está preguntando, pero creo que por interno, que qué generador de código uso. En este momento estoy utilizando Copilot, entonces por eso es que se me autocompleta tanto. Listo. ¿Cómo se llama la extensión que le menciona a todos los helpers?
Esa pregunta no la entendí. Sí, con Flame se pueden hacer juegos de vista isométrica porque la vista isométrica es un fake 3D. Entonces todo lo que sea 2D por ahora es posible dentro de Flutter. ¿Listo? Y es que si la animación puede ser una variable para no cambiar uno a uno, sí, puedes hacer que sea una variable para que la puedas ir cambiando, ¿cierto? Independientemente, a Current le tienes que ir asignando esa variable acorde pues al tema. En este momento tendremos colisiones, pero no tendremos física, pero al final del espacio les voy a explicar cómo pueden cambiar esto a un juego de físicas. Listo. Al final, Alfredo, te muestro la partecita que necesites. Y Rafa también te responde esa pregunta al final, porque ya no va pues como acorde a lo que estamos trabajando. Ahora sí, continúo. El obstáculo. Posición component porque quiero darle mi propia composición. Listo. Dentro del position component tenemos, bueno, el size y tenemos la posición. ¿En qué posición queremos que aparezca inicialmente mi obstáculo? ¿Cierto? Como les digo, los obstáculos pueden ser imágenes, pueden ser diferentes cosas. Arle, sí, for study, ahorita les explico cómo hacer ese cambio. Posición, entonces la posición en la que va a aparecer el objeto, ¿cierto? Posición en X y en Y. En este caso no tengo una posición muy clara donde ponerlo, así que lo voy a poner en X en 100, sí, y en Y en la mitad de la pantalla, entonces game.size.y dividido 2. ¿Qué pasa? Me sale error en el game. Recuerden, tenemos que hacer el mixing con el Hans Game Reference, ¿cierto? Decimos Game World. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos nuestro size y nuestra posición. Ahora, vamos a darle un color por default. Entonces, final. Bueno, en este caso, como el color lo voy a utilizar en varias partes, entonces voy a crear aquí el final default color. No, late, es late, un paint, ¿cierto? Este paint va a ser de Dark UI. Ahora entonces aquí le ponemos que ese paint va a ser igual y aquí ya le ponemos la clase paint, punto color y el color de mi obstáculo. En este caso me lo está poniendo rojo, yo creo que por practicidad lo vamos a dejar rojo, pero ustedes lo pueden poner del color que quieran o como ya les indiqué, pueden hacer que en vez de posición component sea un sprite y hacer el choque, la colisión con ese otro sprite, no hay problema, pero es por explicarles como diferentes formas. Y aquí vamos a tener entonces el método render. Render es el que me va a permitir dibujar en pantalla ese componente, ese position component que yo quiero. En este caso, lo hago es diciéndole eh, canvas, porque el canvas me lo trae el render, punto, y aquí el dibujo que yo quiero implementar, ¿cierto? Ese dibujo puede ser cualquier cosa, puedes dibujar un arco, un círculo, un DREC, una imagen, o sea, pueden dibujar lo que quieran. Entonces aquí yo le digo, por ejemplo, de dibujar un rectángulo, draw rect, y recibe en el rect, recibe el tamaño como tal. Entonces le decimos size punto to rect, o sea, que el tamaño me lo convierta a rectángulo. Y aquí en el paint va a ser el paint precisamente que yo aquí implementé. Ahora bien, si se fijan, cuando se hace un draw rect, el draw rect lo recibe de dos formas. Uno es con el style.stroke, que es solo los bordes, y el otro es punto .fill. En este caso, necesitamos que sea punto .fill, entonces aquí al paint le vamos a decir style igual a painting.style.fill para que sea completo. Solo con esto ya lo añadimos a nuestro mundo. Entonces, igual acá, final obstacle va a ser igual a obstáculo, ¿sí? Y lo añadimos aquí al fondo, add obstáculo. Recargamos
Y ahí tenemos nuestro obstáculo. Va a ser ese cuadro rojo, ¿cierto? Eh, Vamos a hacer el tema de las colisiones. Ahorita ya les respondo pues como las preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el tema de las colisiones, que sería la parte final de esta parte, antes de explicarles como ya los tips del otro tema, que es las físicas. ¿Cómo hacemos las colisiones? Nuestro jugador, que es el que vamos a colisionar, va a recibir dentro del mismo mixing otro componente, pues otro tipo de asignación, que es el collision callback, que va a realizar todos los posibles llamados cada que se genere una colisión, ¿sí? Y entonces nosotros aquí le decimos on collisions start, o sea, cuando haga una colisión, cuando comience la colisión. Hay diferentes tipos de colisiones. Si ustedes ven on collision, hay cuando se llame a una colisión, cuando finalice una colisión, ¿cierto? Hay on collision como tal, que detecta la colisión en todo momento. En este caso, el on collision start detecta la colisión solo cuando comienza y así no empieza a hacer muchas actualizaciones de colisiones. Entonces le decimos, ve, cuando colisione, ¿qué quiero que haga? Pues esto me trae un position component, ¿cierto? Un other. Entonces yo con eso le puedo decir, ve, si ese other es un obstáculo, o sea, si ese otro componente, position component, con el que yo colisioné es un obstáculo, entonces position es igual a la posición inicial. De esta manera, cada que choque con el obstáculo, va a volver a la posición inicial. Si yo recargo en este momento y vengo y hago el movimiento y choco, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar al obstáculo también propiedades de colisión. Entonces, collision, callback. Ya con eso volvemos a probar. Sigue sin colisionar, recargo y sigue sin colisionar. El juego me tiene que dar permiso de poder colisionar. Entonces, como le decimos al juego, le decimos has collision detection. O sea, el juego va a tener detección de colisiones. Recargo y vuelvo y juega. Sigue sin colisionar. Resulta y sucede que las colisiones se ejecutan es a partir de un cuadro interno que tienen los componentes. Ese cuadro toca añadirlo y es que se conoce como hitbox. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al unload y vamos a crear ese hitbox. Primero en mi personaje. Entonces yo le digo, ve, final shapebox, shape hitbox, que es como se llama la caja, va a ser igual a un rectangle hitbox. Miren que es un componente que viene propio de ahí, ¿cierto? De las colisiones. ¿Qué recibe este cuadrado? Si yo no le mando nada, él va a tomar el mismo tamaño que mi contenido, ¿cierto? Entonces yo aquí simplemente le digo add shape hitbox. Y lo mismo le digo al obstáculo. Entonces me puedo copiar este pedacito y decírselo al obstáculo en el unload. De esta manera, ya solo con esto, tiene que ser aquí arriba, solo con esto ya existe la colisión. Entonces, si yo recargo y hago la colisión aquí, piensa que me devuelve cuando colisiona. ¿Qué pasa? Está colisionando lejísimos. Veamos por qué. Si yo vengo al main y aquí debajo de donde creé mis variables de player y obstáculo, creo player.debug mode y le doy true. Y luego obstáculo debug mode true, me va a mostrar, recargo, las cajitas de mis objetos que estoy añadiendo. Y fíjense que es que la del personaje es una caja muy grande. Es cuando colisiona la caja grande que se está generando la colisión. Obviamente ustedes pueden poner que cuando colisione se detenga o que la posición sea exactamente en la que está, ya ustedes juegan con eso. Pero yo necesito entonces que la colisión se detecte es cuando choque más mi personaje. Entonces lo que voy a hacer es que en Player a este rectángulo hitbox le voy a añadir el tamaño y un offset. Entonces en este caso el tamaño va a ser un vector 2 y
Si es de 128 por 128, yo creo que solo poner 36 por 36 ya es un cuadrado digno. ¿Y qué es lo otro que me recibe aquí? Rectangle Hitbox me recibe position. Y es la posición con respecto al rectángulo. Entonces, en este caso le doy 80, no, 80 no, 40, porque está en todo el centro. Y 40, vamos a jugar así. Y recargamos y vemos el cuadrito amarillo donde salió. Bueno, fíjense que apareció el cuadrito amarillo. Aquí yo estos valores los puse al azar. Como ustedes vieron, literalmente así lo estoy haciendo al azar. Entonces, el tamaño de mi personaje lo puse 36 por 36. Puede ser un poquito más grande, 40 por 40. Listo. Guardo, recargo. Y más o menos, ¿cierto? Puede ser incluso un poquito más grande, 45 por 45. Y este segundo valor de posición es con respecto al interno, cuál es la posición, ¿cierto? En este caso le atiné con el 40-40, pero es porque más o menos uno calcula de cuánto le falta para 128, entonces sería la mitad. Fíjense que aquí este 45, más o menos le falta 80 para el 128 aproximado, entonces mitad de arriba, mitad de un lado es 40-40, por eso la posición. Ya tenemos entonces eso. Entonces fíjense que ya el personaje cuando choca con la externa no colisiona. Colisiona es cuando toca con la interna. Ahora sí, quitamos entonces nuestro debug, guardamos, recargamos y ya nuestro personaje se mueve libremente y si colisiona con la caja, resetea. Y de esta manera es como creamos las colisiones. Ojo, yo puse aquí que con la colisión simplemente cuando chocara se volviera a la posición inicial, pero ustedes pueden ya hacer que se detenga, que quede quieto y solo se pueda mover en otras direcciones. Ya las posibilidades son muchas. ¿Listo? Básicamente este es pues como el juego introductorio. ¿Listo? Es el juego introductorio. Eh, yo, pues igual les voy a dar por aquí algunas diapositivas extras donde les explico algunos detallitos extras antes de pasar a la zona de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero un juego con físicas? Si ustedes ven, cuando yo estaba haciendo el juego, tenía era un Class Game World que extendía de Flame Game. Pues simplemente cambiamos el Flame Game por For 2D Game, ¿cierto? Esta es una librería que igual también toca agregar, ¿cierto? Ustedes la buscan ahí en PubDev y la agregan, que viene incluso dentro de los paquetes propios de Flame Game, que es Flame-Force 2D, ¿cierto? Con eso ya crearon que el juego sea de físicas y GameWorks pasa a recibir una propiedad dentro de su constructor que sería la gravedad. Y ustedes ya le ponen que la gravedad sea 10, 15, dependiendo. Los personajes ya no son Sprite Animation Group Component, sino que pasan a ser Body Component. Siguen igual recibiendo imágenes de la misma manera, varias animaciones, todo igual, pero cambia a ser body component para que reciba propiedades físicas. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las características que son las que definen el coeficiente de restitución, o sea, qué tanto le vas a permitir rebotar cuando caiga, la fricción contra los objetos que choca, la densidad del personaje. Y aquí, pues este shape es como esa cajita interna que va a tener el personaje. Aquí simplemente es un círculo, pero pues como para que ustedes vean. Y la definición del cuerpo que ya es como la posición inicial, el tipo de cuerpo, etcétera, ¿cierto? Ya solo con modificar estas cosas de los objetos, ya ustedes ya tienen un juego de colisiones de físicas y ya lo pueden poner a saltar, que cuando presionen la tecla arriba, entonces me inyecte una velocidad hacia arriba y como ya tiene una gravedad por defecto, entonces el personaje va a tender a caer. Entre los body components ya existen las colisiones. Entonces, por lo tanto, cada que ustedes agreguen un body component, si tu personaje se choca con ese body component, automáticamente ya detecta la colisión. Entonces, ya se puede parar encima del objeto, chocar por debajo, lo que ustedes deseen.
Y bueno, básicamente ese es el cambio. Recuerden que por tema de tiempo, pues no da para hacer toda otra implementación en Force2D, pero pues si les quedó gustando, háganlo saber aquí en los chats, en los diferentes espacios, en los comentarios de LinkedIn, para que generemos otro espacio y hagamos un Force2D, un juego con físicas y plataformas, que sería pues ya como el siguiente nivel. Listo. Entonces, eso sería todo. Entonces, podemos pasar a la zona de preguntas. Listo. No sé si por ahí, Valen, tienes anotadas las preguntitas Sí, o... tengo unas por aquí en el panel, igual hay otras que no sé si quedaron por ahí sin resolver en el chat. Si ustedes ven que no los leo, porfa, escriban en el panel de preguntas y respuestas. Voy a arrancar con las que tengo por aquí. Martín Jiménez nos dijo, ¿cada nivel es un game diferente o cómo se manejan en casos de diferentes niveles? Muy buena pregunta. No, tú tienes un game propiamente que es el inicial, o sea, ese es tu mundo. Sí, puedes cambiar entre games por si quieres tener diferentes juegos implementados, pero lo ideal es que, por ejemplo, crees un componente que va a ser un level, por ejemplo, ¿cierto? Y el level te va a recibir un fondo, una cantidad de obstáculos, una cantidad, pues del personaje, la posición y todo. Tú le metes todos esos parámetros y añades a todos los personajes dentro de tu nivel. Y ya entonces simplemente cuando el personaje llegue a tal posición o cumpla de recoger tantas monedas o haga tal cosa, ya simplemente cambias el level simplemente y automáticamente pues ya entonces como a cada level le estás mandando obstáculos, personaje y demás ya es como si fuera un mundo totalmente diferente. Eh, Esto, por ejemplo, en juegos RPG puedes hacer de que cuando llegue a la casa, a la puerta de una casa y le des a entrar, entonces ya te abra otro level que es ya con los objetos propiamente dentro de la casa a la que estás intentando ingresar. Entonces, más o menos como lo puedes usar. Listo, sigo con esta pregunta de Martín Fajardo. ¿Con Flame se puede usar en una app iOS o Android o solo es escritorio? Ojo, no deja de ser Flutter. Entonces, Flutter es un framework multiplataforma. Este juego que yo hice, ustedes lo van a poder ejecutar pues en escritorio, sea Windows, sea Mac, o sea en Linux, en web, en los diferentes navegadores, incluso en iOS y en Android. ¿Cuál es la diferencia? Que en Android y en iOS no tenemos teclado como para hacer los movimientos que hicimos aquí. Entonces, ¿qué sería lo recomendado? Por ejemplo, Flame Game tiene una propiedad que se llama joystick, ¿cierto? Entonces, dentro de joystick te recibe pues como las propiedades de cuando mueves el joystick hacia arriba, hacia los lados, y ya entonces en vez de decirle que cuando presione la tecla hacia arriba, vaya hacia arriba, le dices que cuando el joystick sea hacia arriba, pues entonces haga el movimiento hacia arriba. Entonces eso pues ya lo trae propiamente Flame Game, entonces es fácil de ejecutar y así lo puedes correr también en dispositivos móviles. Listo, Hernando Pinzón escribió, con Flame puedo generar botones para los controles si quiero crear el juego en móvil. Sí, de hecho, recuerden que esto que ustedes vieron no deja de ser una aplicación de Flutter. O sea, si añadimos igualmente un Game Widget, ustedes igual pueden seguir utilizando los componentes de Flutter. Entonces, ustedes pueden crear los botoncitos y agregarlos en pantalla. ¿Con qué? Con un stack, por ejemplo. Con un stack, ustedes ponen que siempre aparezca sobrepuesto los botoncitos y que cuando presionen los botoncitos ejecute la acción que quieren, ¿cierto? Entonces, recuerden que es una aplicación de Flutter, sigue siendo funcional Flutter, así que eh, dejen jugar la imaginación con eso, ¿cierto? Listo, sigo con Felipe Fernández. En Windows, ¿cuáles serían las aplicaciones básicas que debo instalar para poder ejecutar el código que acabas de explicar? Tener Flutter instalado. Ojalá la última versión, porque pues igual yo siempre actualizo todo como para que ustedes reciban cómo está funcionando al día de hoy. Entonces yo estoy utilizando la última versión. Entonces sería netamente tener instalado Flutter. Entonces, sí, pues es como la idea, que tengan instalado Flutter y ya.
Bueno, voy a responder esta de Diego González, o mejor dicho, vas a responder tú, Dolph. ¿Se puede combinar Flame con una app de Flutter normal? Por ejemplo, una vista que sea minijuego. Claro, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la aplicación de Duolingo, que uno está haciendo sus lecciones y de vez en cuando una lección es hacer un minijuego. Ustedes pueden hacer eso, ¿cierto? Pueden tener dentro de sus aplicaciones, o por ejemplo en aplicaciones, no recuerdo cuál, pero había una aplicación de estas de comidas o creo que de vehículos que te ponía, mientras esperas el vehículo, te ponía un jueguito ahí para que tú fueras jugando. Todo esto lo puedes hacer con Flutter. Ese Game Widget puede ser un widget más dentro de tu aplicación de Flutter. Entonces, no, dejen volar la creatividad, muchachos. Ah, casi que no puedes activar el micrófono. Manuel Miranda pregunta, ¿hay algún patrón o arquitectura recomendada para juegos con Flame? No exactamente, porque como ven, igual, o sea, manejar una arquitectura limpia en este caso no se considera necesario o algo por el estilo. Patrones, los que quieran, patrón template, patrón strategy, patrón, no sé cuáles más, hay muchos. Incluso pueden utilizar provider cuando quieran mandar información a través de partes del aplicativo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes quieren que el doctor de una clínica, por ahí en otra sección del juego, sepa lo que hiciste en esta otra sección del juego, y cuando vayas allí ya tenga la data, pues comunícase. Entonces, ustedes pueden jugar mucho con eso. Entonces, patrones pueden utilizar básicamente muchísimos, los que quieran. Sobre todo Strategy me parece que es muy buena opción para cambiar de niveles. Pero en cuanto a arquitectura como tal, no tanto. Yo creo que más bien tener como esa subdivisión de entre caracteres, o sea, personajes, entre obstáculos, entre enemigos, o sea, tener muy bien subdividido toda esta parte. Bueno, ya pasamos las 6, pero igual veo que todavía hay muchas personas conectadas y aún hay preguntas. Gracias a los que se están quedando para escuchar. Y Dolph, cuando tú me digas que quieres No, terminar, no, comienza. respondámoslas todas, yo no tengo afán. Listo. Entonces sigo con Javi Guerrero. ¿Es necesario saber diseño para crear los videojuegos, ya sea para las texturas o los diseños 3D? Sí y no. Bueno, muy importante eso de los 3D. Flutter en este momento soporta 3D claramente. Flutter es un framework maravilloso, pero no permite como hacer esa generación tan exhaustiva de videojuegos en 3D, porque toca no solo tener un objeto girando en 3D, sino todos los objetos renderizándose en 3D y esa parte sí no es posible. Entonces no podemos tener juegos en 3D. Pero para los juegos en 2D podemos tener fake 3D, ¿cierto? Que es tener imágenes que parezcan en 3D, pero realmente están en 2D, que era lo que preguntaban antes de isométricos. Entonces hay que saber diseño. Por ejemplo, estos recursos que yo descargué, pues que mostré en pantalla, eh, el mapa lo hice yo, pero pues utilicé una herramientica ahí que de pronto en alguna otra charla con mucho gusto se las enseño. Y, eh, y básicamente cogí un recurso de la web que estaba gratuito. Pero la mayoría de estos recursos de la web gratuitos te especifican que son para usos no comerciales. Entonces, si quieres crear tu propio videojuego, tienes que o pagar por estos recursos o efectivamente saber diseñarlos. Entonces, es importante saber diseño, pues no es necesario para la creación en sí, pero es necesario para crear tus propios videojuegos si ya quieres algo muy específico. O sea, no hay una herramienta o todavía yo no he encontrado la inteligencia artificial que te genere estos recursos, ¿cierto? Entonces, por ahora, o hacerse amigo de un diseñador que te haga los dibujitos, ¿cierto? Ya es cuestión de ir jugando. Listo. Rafael Peñates nos preguntó que si cuando mencionabas joystick te referías a uno físico necesariamente o uno No, conectado no. como overlay. Sí, no, es uno, es un componente pues ahí que uno agrega en pantalla. O sea, es como una bolita y encima agregas otra bolita que es la que se mueve y hace como la simulación de un joystick. Entonces no es necesario como tal, pues algo físico, no, no. O sea, es tener un joystick dentro del juego. No sé si quieren, los invito a que descarguen la de, ¿cómo se llama esta aplicación que está de moda ahorita? Eh, la de Saltando. La de Epic Games, no me acuerdo cómo se llama, que salió para mobile. Ah, Fall Guys.
Fall Guys utiliza un análogo para jugar y es un análogo dentro del juego. Es una bolita simplemente que para donde tú la muevas se mueve el personaje. Entonces, es a eso que me refería. Sí, listo por aquí. Andrés Mauricio, todos los menús y la UI se haría con Flutter normal. Todo se haría con Flutter normal. Eso es lo único malito que yo le encuentro a Flame Game, que uno espera no sé, tengan alguna librería para uno crear y minimizar, pues, como los aspectos que tienen que ver con la UI, pero se encargan netamente del juego en sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con la UI tiene que ser con Flutter en sí. Entonces, por ejemplo, crear modales, crear modales cuando pases de nivel o no sé, cosas así para donde te ponen las estrellitas que ganaste por hacer el nivel. Todo eso sí o sí lo tienes que hacer con Flutter normal. Listo. Bueno, para de pronto las personas que nos están preguntando como cosas más de Pragma. Los que quieren seguir aprendiendo Flutter con nosotros, hay una comunidad de Flutter de Pragma que está abierta hacia el público. La pueden encontrar en redes sociales con el loguito que tiene Dolph justo ahí arribita. Em, si quieren ese mismo exactamente, ahí pueden también conectarse con nuestra comunidad y hay ese espacio abierto pues para que aprendan y todo. De igual forma, atentos a nuestros correos para cuando hagamos más charlas de Flutter y también tenemos perfil en Medium. Ahí en Medium estamos compartiendo contenido full técnico, entonces también pueden meterse a ese perfil y buscarlo. ¿Dónde está la comunidad? Regálenme un segundito mientras es que Flutter Dolph responde la pregunta que le diga y yo les paso aquí el enlace para que se peguen. La charla la estoy grabando. La próxima semana más tardar les envío un correo a todos los que se conectaron. Dolph, por ahí me preguntaban si nos puedas dejar el código en un repo o cómo hacemos para compartirles en ese correo el codiguito. Sí, ya está en un repo. Pues no está exactamente igual que el que acabamos de hacer porque no tiene las mismas imágenes ni nada, pero lo estoy compartiendo aquí por el chat. Eso. Y incluso ahí está en el README está el paso a paso que les enseñé hoy. Bueno, no todo completo, porque pues, o sea, como lo primordial, pues, ¿cierto? No está lo de Force 2D y eso. Como les digo, denle mucho amor a esto y seguramente haremos otro taller sobre otro videojuego. Entonces, Claro, sí. Ah, yo listo, miro. sí, ahí se los mandé. Oh. Bueno, estoy buscando la comunidad de Flutter y estoy como embalada y no la encuentro, pero entonces si quieren en el correo que les mande con la grabación, les pongo un botoncito para que se unan a la comunidad que tienen ya los chicos abiertas de Flutter. Y en Medium, a que nota que nos sigan, muchísimas gracias. Ahí pendientes también igual para Flutter y también otras tecnologías. Y listo, Dolph, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Estuvo muy bacana la charla. No, yo encantado. Ahí disculpan, pues como ven, es que es un tema muy extenso, es un tema muy extenso, pero muy bacano. Y una hora a veces se hace muy corta para todo el mundo que hay que explorar por aquí, pero creo que es una introducción interesante que yo sé que les gustó, que les va a seguir encantando, seguirle metiendo la ficha a este tema y ojalá en otro espacio poder que me muestren ustedes qué jueguitos han hecho y demás. Así que no, genial. Muchísimas gracias por venir, por participar y ojalá pues poder vernos en más charlas sobre Flutter. Súper, ahí encontré el enlace justo a tiempo de la comunidad de Instagram. Vayan porfa a seguirlos. Somos Aleteo, los encuentran. Y ahora sí, gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Dolph. Bueno, chaitos. Chao.